Muy buenas, equipo, ¿cómo estamos? Hoy os voy a enseñar el caso de Gonzalo Peña, atleta en kickboxing de 35 años que recientemente ganó el título nacional en kickboxing en Chile y lo ganó en el primer round por KO. Y os lo voy a enseñar cómo lo hemos hecho, qué es lo que hemos hecho y por qué, para que no os quede ningún tipo de dudas. Y quiero que este vídeo, esta masterclass, esta clase, llámalo como quieras, sea algo en el que tú, nada más salir de aquí, ya sepas qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que aplicar para que dejes de perder el tiempo y de improvisar en tus entrenamientos. Entonces, antes de nada, yo soy Ana, de Arenas Fitness, soy preparador físico y ayudo a atletas en deportes de combate a mejorar su confianza en competición, sintiéndose más fuertes, más resistentes y más flexibles en menos de 3 meses, sin improvisar y sin perder el tiempo. Entonces, vamos a comenzar. Gonzalo, al principio, cuando nos contactó, ¿vale? Recuerdo que es un atleta de 35 años, cosa que hay atletas que con 25 o 26 años ya se creen que es el fin del mundo y que van a dejar de competir. Pero este atleta tiene 35 años y cuando nos contactó comentaba que no tenía potencia para el KO. Entonces, pues sentía como esa inseguridad por no producir daño al rival, que al final, pues cuando vemos que estamos golpeando, sobre todo en deportes donde requiere un contacto, por ejemplo, boxeo, kickboxing, MMA, pues cuando vemos que estamos golpeando y que el rival pues ni siquiera se inmuta, pues entonces eso afecta a nuestra seguridad y a nuestra confianza en el ring. Y luego también pues tenía un poquito de desconfianza porque sentía que se iba a agotar y se iba a quedar sin aire antes de finalizar los 3 rounds que tenían pactados, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo también un poquito de cada pelea, tenían pues 3 rounds pactados, 5, pero bueno, al final yo creo que le pasa a todo el mundo, ya no solamente por rounds, sino por combates, de que hacemos el primer combate o el primer round, lo hacemos al 100%, lo hacemos súper bien, lo hacemos con todas nuestras ganas, pero luego a partir del segundo round ya empezamos a pinchar, nos quedamos sin aire, perdemos rendimiento y muchas veces los combates se pierden en los últimos segundos por no saber aguantar el ritmo del combate. Y esto es súper importante y sobre todo afecta a la confianza de un atleta. Entonces vamos a coger por aquí porque Gonzalo, simplemente ya pues por concluir en cuando nos contactó, pues Gonzalo faltaba que, sentía que le faltaba resistencia, ¿no? Entonces, para aguantar los rounds. Luego, por otro lado, también tenía un poquito de desconfianza porque también improvisaba en los entrenamientos y al final, pues esto también afecta a tu potencia de pegada, ¿vale? Y evidentemente, la mejor forma de ganar confianza en competición es sintiéndote más fuerte, más flexible y más resistente. Por tanto, ¿qué hicimos con Gonzalo? Yo os voy a enseñar primero un poquito el paso a paso de, oye, qué es lo que hemos hecho al principio, ¿vale? Para que tengáis una visión general y vamos a ir introduciendo cada uno de estos puntos. Primero de todo, valorar y conocer qué es lo que falla en Gonzalo. Es decir, ¿por qué Gonzalo no puede ganar por KO? Que al final era su principal objetivo, ¿no? Pues ganar por KO. Nunca lo había hecho y tenía ese aliciente, por así decirlo. Entonces, valorar y conocer qué es lo que falla. Y súper importante, conocer los KPIs y OKRs. Los KPIs son los indicadores claves de rendimiento del deporte. No es lo mismo, o sea, no son los mismos factores de rendimiento en karate que en taekwondo y tampoco lo son lo mismo en boxeo o en kickboxing. Entonces, yo tengo que conocer, oye, ¿vas a pelear en kickboxing? Pues vamos a centrarnos en los factores indicadores claves de rendimiento de kickboxing y los OKRs, que son los objetivos que nos vamos a ir marcando para alcanzar ese KO en la competición y por tanto ganar ese título nacional. Entonces, conociendo los KPIs, conociendo los OKRs y valorando en qué situación está ahora mismo Gonzalo, pues vamos a seleccionar los ejercicios y herramientas que vamos a utilizar. Y os voy a comentar una cosa. Ejercicios y herramientas hay infinitos, ¿de acuerdo? No sirve de nada que yo os diga aquí, tienes que hacer sentadilla, press banca, peso muerto y remo, si realmente podemos obtener los mismos beneficios con muchos otros ejercicios, ¿vale? Entonces, tienes que tener en cuenta que en el mundo del rendimiento hay muchas herramientas, muchos ejercicios, muchos métodos, pero realmente yo, una vez que conozco el contexto, es decir, la situación en la que está el deportista, y conozco qué es lo que necesita para cumplir con estos KPIs y OKRs, entonces ya puedo seleccionar los ejercicios y herramientas. Y no hay unos mejores y peores, solamente hay unos que se adaptan más y otros que se adaptan menos al deportista, ¿de acuerdo? Y luego, pues, mediante una priorización ágil, que vamos a ir explicando qué es esto, hemos ido realizando pequeños ajustes en el entrenamiento para asegurarnos de que el paso a paso que está siguiendo cada semana le acerca a ese objetivo de hacer KO en el primer round, ¿de acuerdo? Y luego, pues,
súper importante la semana de competición, que lo vamos a llamar peaking, es decir, la semana de pico. No me sirve de nada hacer una pedazo de preparación física si el deportista llega reventado a la competición. Entonces, la semana de competición es súper importante. Entonces, primer paso, valoraciones de rendimiento. ¿Qué vamos a valorar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad, hay un montón de test, ¿de acuerdo? Y yo lo que hago es valorar la potencia de tren superior, porque es súper importante la potencia de pegada, y también la potencia de tren inferior. Porque según estas investigaciones científicas, hay un montón que ya demuestran que la potencia y fuerza del tren inferior repercute positivamente y directamente en la potencia de tren superior. Es decir, que si queremos mejorar la potencia de pegada, tenemos que mejorar la potencia de piernas, ¿de acuerdo? Porque si haces deportes de combate, sabrás que el puño comienza en el suelo, en los pies, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante mejorar esta potencia. Entonces, lo que hicimos fue unos test, y hay que hacerlo simple, ¿eh? 4 test de potencia y nada más. 2 para tren superior y 2 para tren inferior. Un test, una capacidad. ¿Por qué hay que mantenerlo simple? Porque yo no quiero que pierdas el tiempo, yo no quiero que improvises, yo quiero que tengas un plan de acción claro y preciso cada día, cada semana, para que tengas esa confianza y seguridad en tu entrenamiento. Eso es clave, porque un deportista no va a confiar en sí mismo en la competición si no va a confiar en el entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, la gráfica de azul fueron las primeras valoraciones que hicimos y la gráfica de rojo son valoraciones ya después de estar un tiempo trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, Gonzalo cuando comenzó tenía una altura de salto de 26,7 centímetros. ¿Es mucho o es poco? Pues vamos a irnos a la investigación científica, ¿vale? A lo que se hace en pruebas en profesionales, y se veía que un peleador internacional profesional en kickboxing tiene de media 43,7 centímetros de salto, más o menos. De 26,7 que tenía a 43,7 centímetros hay un gran margen de mejora. Esto es bueno, esto es bueno. ¿Por qué? Porque si Gonzalo ya venía ganando y venía con un buen nivel, con una altura de salto de 26,7 centímetros, pues si mejoramos esta altura de salto, esta potencia de tren inferior, pues va a ser imparable en el ring, ¿de acuerdo? Entonces, esto es simplemente para que veáis que no hay nada improvisado, que nuestro objetivo ahora va a ser mejorar esa potencia de tren inferior y de tren superior, ¿de acuerdo? De hecho, en el caso de Gonzalo tenía mucha fuerza en el tren superior, pero muy poquita altura de salto en el tren inferior, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos centramos en mejorar el tren superior cuando en realidad nos falta potencia en el tren inferior, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí seleccionamos los ejercicios y empezamos a crear como esas rutinas o sesiones de entrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues os voy a escribir por aquí cómo es más o menos una estructura que debería tener un entrenamiento. Primero de todo, movilidad activa, ¿vale? Y sobre todo, activar el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con pliometría extensiva y trabajo de grounding. El trabajo de grounding es como core, ¿vale? Animal flow, por así decirlo, un poquito de mobility, movernos, ¿vale? Sobre todo conectando con el suelo, ¿de acuerdo? Me encantan estos ejercicios a modo de activación para ya integrar un poquito las habilidades de movimiento. Luego vamos a pasar a un bloque de pliometría intensiva y potencia, donde aquí vamos a trabajar ya no solamente lo que son trabajos de saltos, sino también lanzamientos de balón medicinal, súper importantes porque me van a permitir integrar movimientos específicos del kickboxing, ¿vale? Como por ejemplo esa rotación, esa transmisión de fuerzas desde el tren inferior hasta el tren superior, y luego también levantamientos olímpicos, ¿ok? Y luego pues vamos al bloque de fuerza. Yo no puedo tener un peleador explosivo si no es un peleador fuerte. Entonces, pues con este trabajo de fuerza metemos trabajo de fuerza base, ejercicios bilaterales a 2 piernas, a 2 manos, para ganar fuerza, y también accesorios, que estos pueden ser unilaterales, es decir, a una pierna, a una mano, o ejercicios donde yo esté incidiendo en una estructura propensa a lesionarse, bien sea por el deporte o por las características del deportista, o también en estructuras, pues por ejemplo en deportes de combate, estamos siempre golpeando hacia adelante. ¿Qué pasa con el movimiento de tracción? Pues yo le doy más énfasis en los ejercicios accesorios al movimiento de tracción, sobre todo para compensar un poquito en esta parte, ¿de acuerdo? Y luego para finalizar un trabajo de core, pero un trabajo de core integrado y en movimiento, ¿de acuerdo?
no me sirve de nada hacer planchas cuando en realidad en deportes de combate el core trabaja en movimiento, ¿de acuerdo? El core antimovimiento, por ejemplo, tipo planchas y demás, lo vamos a trabajar en la parte de grounding, pero al final de la sesión yo quiero trabajar el core en movimiento y de forma integrada al kickboxing, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que yo haga sombra con mancuernas, no tiene nada que ver un trabajo específico con un trabajo que se parece al kickboxing, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que destacarlo porque la sombra con mancuernas no sirve para nada, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, aquí no hay nada de eficiencia, o sea, no hay nada de improvisación y buscamos maximizar los resultados con el mínimo tiempo posible. ¿Por qué? Porque Gonzalo también trabaja. Es que Gonzalo trabaja. Es que Gonzalo también tiene sesiones de kickboxing casi todos los días. Entonces, tengo que optimizar las sesiones de entrenamiento. ¿Cuántas sesiones hacíamos? Pues ahora mismo no recuerdo, dependiendo un poquito. Hacíamos 2, 3, muy de vez en cuando 4, ¿de acuerdo? Pero siempre ir adaptándolo a los horarios del deportista. Yo no puedo pretender que un deportista entrene 5 o 6 días a la semana si no tiene tiempo. Primero, porque no es lo óptimo entrenar 5 o 6 días a la semana. Y segundo, porque no está recuperando bien. Y la recuperación en el entrenamiento es súper importante. Vienen muchos deportistas al equipo diciendo que se han lesionado por sobreentrenamiento y por no gestionar bien las cargas de entrenamiento. Entonces esto es súper importante, ¿vale? Y luego pues utilizamos la periodización ágil. Esta periodización se trata un poquito de adaptarnos al contexto y a los cambios que se van produciendo. ¿Por qué? Porque la preparación para este título nacional de Gonzalo ha sido de 3 meses, pero durante estos 3 meses, desde cómo empezó Gonzalo hasta cómo terminó, han habido muchos cambios. Por ejemplo, han surgido peleas en el camino, por tanto yo tengo que adaptarme a esos horarios de competición. Han surgido cambios en horarios y en días que tenemos que entrenar. Han surgido también molestias en codo y muñeca, porque al final tanto trabaja en la gobernadora, ¿vale? Que es para mejorar y trabajar mucho la potencia de pegada, ¿de acuerdo? Pues le ha producido por el propio impacto muchas molestias en el codo y la muñeca. Pues yo tengo que adaptar el entrenamiento a esas molestias, primero, para que no le limite a la hora de entrenar y a la hora de mejorar su rendimiento, y segundo, también pues para recuperar cuanto antes esas molestias, porque aunque no queramos, una molestia en el codo y muñeca va a limitar nuestra capacidad de pegada, ¿vale? Y nuestra capacidad de potencia de golpeo. Entonces, pues bueno, trabajamos y adaptamos ese trabajo para mejorar ese dolor, reducir esas molestias y poder seguir entrenando. Esto es súper importante. Cuando yo me lesiono no tengo que dejar de entrenar, tengo que adaptar el entrenamiento, ¿de acuerdo? Y luego pues durante todo el proceso fueron surgiendo varias peleas, entonces no íbamos a hacer ahí un pico de forma súper alto, pero sí que nos íbamos a reducir un poquito la fatiga para, oye, que coja sensaciones buenas en la competición, que coja sensaciones buenas en el ring, que coja lecciones y aprendizajes. Hizo 2 peleas antes del título nacional, las 2 las ganó, ¿vale? Y bueno, sintiéndose más fuerte, más fluido, más resistente. Todo esto es feedback que vamos comunicándonos entre nosotros para ver, oye, ¿cómo vas? ¿Qué adaptaciones hay que hacer en el entrenamiento? Porque lo más importante es que quiero que sepas que en 3 meses puedes cambiar tu rendimiento por completo si dejas de improvisar y sigues un paso a paso correcto. Y para hacer este paso a paso correcto necesitas mucho feedback y comunicación para ir haciendo las adaptaciones necesarias en el entrenamiento, ¿de acuerdo? Y luego pues la semana de picking. La semana de picking es la semana de competición. Aquí lo que vamos a hacer va a ser disminuir por completo la fatiga. No me sirve de nada llevar 3 meses de preparación al 100% si cuando llego a la semana de competición hago locuras y llego a la competición o al día de la pelea reventado, ¿vale? Entonces, súper importante la semana de picking. ¿Cómo se hace esta semana de picking? Pues vamos a escribir por aquí, vamos a ponerlo en color morado mismo. Vale, semana de picking, ¿cómo lo hemos hecho? Reducir el volumen de entrenamiento. Esto es el número de series normalmente y el número de ejercicios que yo realizo en el entrenamiento, ¿vale? Y por tanto reducir la cantidad de tiempo que yo estoy entrenando. Y lo reducimos entre un 50 y un 70% en función del deportista, de cómo asimile la carga, de lo que quede para la competición, de si tiene que hacer recorte de peso o no, ¿vale? Pero reducimos el volumen de entrenamiento. Y vamos a mantener la intensidad de competición. Importante, si yo voy a trabajar a intensidad de competición la semana de competición, yo tengo que haber estado trabajando a esa intensidad previamente. En la semana de competición yo no tengo que aumentar la intensidad, tengo que mantener la intensidad que llevo trabajando.
Y esto es súper importante, es un error que se comete muy a menudo. Venga, pues ahora me meto mucho más asaltos, le aumento el tiempo de asaltos, aumento la intensidad y entonces estás destrozando tu rendimiento y todo tu proceso. Entonces, la semana de la competición, con calma, es, ¿qué tengo que hacer? Vale, venía haciendo 3 entrenamientos, pues hago 3 entrenamientos, pero en vez de 1 hora, lo hago de 45 minutos a mucha intensidad, a la intensidad a la que venía trabajando, ¿vale? Que es la intensidad de competición. Y luego, pues, al final, ¿qué pasa? Que, pues, poco a poco te vas sintiendo más fuerte. Sentirte así en la semana de competición no tiene precio, porque eso va a aumentar tu confianza por 100, por 1000, la va a multiplicar. Que tú te sientas más fuerte, más fluido, más resistente, con más flexibilidad en el caso de taekwondo o de karate, pues eso no tiene precio, ¿vale? Te vas a sentir con mucha más confianza. Y esto es gracias a tener todo ese paso a paso clave, ¿de acuerdo? Es decir, oye, ¿qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho y por qué? ¿Vale? Entonces, pues bueno, luego llega el día del campeonato y ganas. Y en este caso Gonzalo tenía, como anécdota, tenía planteado hacer el KO en el tercer round, ya por finalizar, y lo hizo en el primer round. Fue instintivo, ¿de acuerdo? Entonces, lo comenta aquí, al principio entró suave y tanteando, pero en uno de esos golpes, de hecho creo que fue un recto de derecha el que le hizo el KO, pues de forma instintiva lo lanzó y como trabajó y como estuvimos trabajando esa fuerza, esa potencia, esa velocidad, esa resistencia, fue capaz de hacer ese KO, ¿de acuerdo? No es algo improvisado, no es algo que yo digo, bueno, pues voy a este entrenamiento, ahora hago una sentadilla, ahora hago unas flexiones porque no va a servir para nada, ¿de acuerdo? Tú si quieres hacer un KO y si quieres rendir en una competición, de nada te sirve improvisar, porque estás perdiendo el tiempo, te estás frustrando y estás perdiendo la motivación y vas a llegar a la competición y te vas a dar cuenta de que el trabajo y las horas que has hecho no han servido para nada, ¿vale? Y bueno, pues Gonzalo Peña, campeón nacional por KO en el primer round, sobradísimo. Enhorabuena, Gonzalo. Enhorabuena por tu trabajo, por todo lo que has hecho y sobre todo por tu comunicación y tu compromiso. Porque muchas veces digo que no sirve de nada, no sirve de nada tener el mejor plan, el plan perfecto adaptado para ti si no tienes esa comunicación y ese compromiso. Y bueno, Gonzalo lo ha demostrado, ha estado trabajando duro, le ha dado caña, lo ha compaginado con su trabajo, con sus entrenamientos, con todo. No es imposible, ¿vale? Pero necesitas saber qué es lo que tengo que hacer, cómo hacerlo y por qué. ¿Ok? Entonces, nada, suscríbete al canal para conocer más casos como estos y déjame en comentarios cualquier duda que tengas para resolverla, ¿de acuerdo? Así que este ha sido el proceso de Gonzalo, todo esto es lo que hemos hecho. Como veis, no hay nada improvisado, todo hay un paso a paso, desde las valoraciones, porque hemos valorado la altura de salto, porque se relaciona directamente con la potencia de tren superior. También pues la semana de picking, de reducir todo el volumen, de no improvisar, de oye, me surgen molestias, pues vamos a adaptar el entrenamiento para que sigas entrenando, para que mejores esas molestias y que sigas mejorando. Y todo esto pues destinado a, sobre todo, esto que tenemos aquí, tener potencia para el KO, mejorar tu confianza en competición sabiendo que le estás produciendo daño al rival o que eres más rápido que tu rival, en el caso del taekwondo o del karate, y sobre todo mejorar tu confianza porque no te agotas en el tercer round. Así que chicos, chicas, equipo, team, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.